Muchos me preguntan si se puede trabajar como tester freelance. Y la respuesta no es tan sencilla como decir si se puede, no se puede, sino que hay un montón de matices. Entonces, en este video, quédate porque te voy a contar qué implica ser freelance, algunas confusiones frecuentes que hay, cuáles son las ventajas o las desventajas de trabajar en esta modalidad y algunos tips de si querés empezar como freelance, dónde podrías conseguir tus primeros clientes. Y en principio lo que tenemos que definir es qué es ser un freelance, porque me he encontrado muchas veces cuando me preguntaban cómo hago para ser freelance o se puede ser freelance en testing y demás, que les preguntaba, bueno, ¿y para qué querés ser freelance? Y me respondían, para trabajar desde mi casa. Y la verdad es que no hay una relación directa entre una cosa y la otra, digamos. Ser freelance es una modalidad de contratación, una modalidad en la cual vos no perteneces a la nómina de una empresa, no tenés una relación de dependencia con la empresa, sino que trabajás de manera autónoma. Eso es ser freelance. Después, la modalidad de trabajo, tu lugar de trabajo, no tiene que ver con esta modalidad de contratación. Así que me parecía importante aclararlo de entrada. Desde el punto de vista tributario, si deciden hacer las cosas legalmente y de manera ordenada, si quieren tener clientes, seguramente tengan que, digamos, someterse, no sé cómo decirse, adherirse a un régimen que estará regulado en cada uno de sus países, ya sea como autónomos, como monotributistas. Esas son, por ejemplo, dos figuras que hay en Argentina, dependiendo a cuánto uno facture. En España uno tendría que ser autónomo, bueno, y así en cada uno de los lugares donde ustedes residan. Y otra característica que tiene el trabajo freelance es que en general esa contratación, bueno, justamente es por contratos y esos contratos tienen una duración determinada. Muchos son por 1 año, por 2 años. No les voy a decir que alguno que otro no puede ser un freelance por tiempo indefinido, sí, puede haber ese tipo de contratos, pero en general son por proyectos o por determinada duración. Entonces, esas son un poco las características que tiene el modelo de trabajo freelance. Dicho esto, hablemos de las ventajas y de las desventajas de esta modalidad de contratación. La primera ventaja es que solés tener como mayor independencia en el sentido de, no sé, poder elegir en qué proyectos trabajar, decir, bueno, este me interesa, este no me interesa. Obviamente si uno tiene, no sé, un renombre o una cartera de clientes o si te llegan recurrentemente proyectos, como que puedes darte el lujo, digamos, de elegir en qué proyectos trabajar. Por otro lado, otra ventaja podría ser que te aseguras el trabajo remoto, ¿sí? En general, la mayoría de los trabajos freelance suelen ser remotos. Esto no quiere decir que todo freelance trabaje siempre remoto y tampoco quiere decir que todos los que estén en relación de dependencia tengan que ir siempre a la oficina, ¿sí? Hay personas que trabajan en relación de dependencia todo el tiempo desde su casa y hay freelance que a veces tienen que ir a la oficina. Entonces me gusta como separar un concepto del otro porque no necesariamente están ligados. Por otro lado, otra ventaja es que los ingresos suelen ser superiores, ¿sí? Se suele pagar más a un freelance que a una persona contratada, digamos, para trabajar en la empresa, porque obviamente hay un montón de, la empresa hay un montón de, no sé, cargas sociales y demás que no tiene que estar pagando, entonces eso va al bolsillo del freelance, incluso cuando uno como freelance tiene que pagarse un montón de cosas que eventualmente si trabaja para una empresa no lo tiene que hacer, no sé, el seguro médico o, no sé, la cuota de autónomos o lo que sea. O sea, uno tiene un montón de gastos, pero incluso con esos gastos tiene un mayor, digamos, el valor hora, llamémoslo de esa manera, suele ser mayor, ¿sí? Después hay que ver si a largo plazo conviene, no conviene la jubilación y demás, ¿no? Pero bueno, en principio el valor hora es mejor pago, digamos. Y por último, un punto que yo diría como potencialmente podría ser una ventaja, pero la verdad es que en nuestra industria tampoco es tan así, es el tema de la flexibilidad horaria. O sea, muchas veces uno se imagina a un freelance como una persona que, bueno, puede disponer de sus tiempos, manejar sus horarios y demás. Lo cierto es que si trabajas como freelance para un proyecto de IT, a las ceremonias, digo, a los eventos ágiles tenés que asistir, ¿no? No podés perderte una daily, no podés perderte, no sé, un refinamiento, o podés perderte uno, digamos, pero no podés perderte todos, entonces es como que esos compromisos con esas reuniones lo tenés que tener. Y después el tiempo, más o menos uno lo puede ir manejando, pero me parece que también si uno trabaja en relación de dependencia, también los puede ir manejando, porque la mayoría de las empresas suelen tener esa flexibilidad. Entonces, sí, podría, pero la verdad es que tampoco me parece algo como destacable. Las veces que yo trabajé como freelance,
No es que me decían, bueno, haz el horario que quieras. Era como, bueno, más o menos decime en qué horario vas a trabajar, digamos, ¿no? Como, quiero saber cuándo puedo disponer de vos. Entonces, me parece como que no hubo mucha diferencia en relación a eso. Quizá en otras profesiones suele ser más notorio. Y respecto de las desventajas, una de las desventajas es que no es para cualquiera, me parece, ¿no? Es para alguien que puede lidiar con la incertidumbre, porque no sabes, bueno, termina este proyecto y no sabes con cuál vas a continuar, si este proyecto te lo van a renovar o no, si el mes que viene, una vez que termines este proyecto, inmediatamente vas a conseguir otro proyecto o no, te tenés que poder bancar esos gaps en los cuales no tengas un proyecto asignado. Capaz que un mes ganas una cantidad de dinero porque tenés tales clientes y otro mes no. Entonces es como cierta incertidumbre, poder lidiar con esa incertidumbre y también tener necesitas una buena planificación, digamos, de tus ingresos y tus gastos en función de que no siempre recibirías la misma cantidad de dinero. Por otro lado, otra desventaja podría ser es que todos los gastos corren por tu cuenta, digamos, todo lo que sea impuestos, obra social, internet, etcétera, todo eso corre por tu cuenta. Cuando estás en relación de dependencia, por ejemplo, internet te lo suelen pagar, o la obra social, al menos el seguro médico para vos te lo suelen pagar. Entonces, es como que, nada, tenés que contemplar esos gastos adicionales. Y me parece que otro punto, digamos, a tener en cuenta como, no sé si se quiere desventaja, ¿no? Pero sí a considerar es que tal vez tenés que desarrollar un poco más tus habilidades de negociación, porque tenés que poder negociar, bueno, las condiciones de contratación, digamos, las actualizaciones de presupuesto y demás cosas. Entonces, no solamente estás ocupándote de hacer testing o lo que hagan, digamos, porque este video puede aplicar a cualquier otro rol de IT, sino que también tenés que ocuparte de algunas cosas también más administrativas, digamos, no es solamente que te ocupás de tu parte técnica, digamos, esas son las ventajas y desventajas que veo. Y la gran pregunta del video es, ¿se puede trabajar como freelance en testing? En cualquier rol de IT. Y la respuesta es sí, se puede. Ahora, la siguiente pregunta es fácil? ¿Es posible? ¿Qué tan posible es? Y bueno, ahí les diría, depende, ¿no? Depende de un montón de cuestiones. Es cierto que de la pandemia para acá se facilitó mucho las cosas porque la pandemia fue como una gran apertura de ojos de decir, mira, puedes contratar gente de cualquier parte del mundo y en esas contrataciones empezaron a abrirse más contratos como freelance, ¿no? Entonces eso fue como algo que facilitó las cosas, pero también depende de otras cuestiones, digamos, no solamente de la empresa, sino también un poco de vos, de qué rol estés buscando, si estás metiéndote, no sé, por ejemplo, si sos un automatizador, si haces pruebas no funcionales, si haces cosas más técnicas o más especializadas, ahí, digamos, tenés muchas más posibilidades de conseguir contratos freelance. Si sos un junior y capaz que ahí se te reducen un poco las posibilidades porque la empresa muchas veces prefiere que seas parte de la empresa para acompañarte, para capacitarte, ¿no? Y demás. A veces el freelance es como que se le da un poco más de vuelo, ¿no? De autonomía, digamos. Entonces, quizá esa autonomía en el junior por ahí es más complicado. Entonces, por ahí a los juniors esas posibilidades se les reduce. Y también, por ejemplo, el nivel de inglés que tengas. O sea, si tenés un buen nivel de inglés, y bueno, tu mercado va a ser mucho mayor. O sea, no es que solamente vas a poder esperar que te contrate gente que habla español, ¿no? Sino que tenés un mercado gigante. Y entonces, esto va a depender un poco de la empresa, de qué tan abierto esté esta modalidad de contratación, pero también va a depender mucho de tus habilidades, de tus conocimientos, de tu experiencia y demás. Y mencioné a los juniors, y déjenme hacer acá como un paréntesis, que tampoco sé qué tan bueno está empezar como juniors, como freelance, ¿no? Porque muchas veces uno cuando es junior necesita como mucho acompañamiento del equipo, no sé, de la empresa, que te formen, ver cómo es la movida, ¿no? Entonces, es como que ser junior y meterte como freelance sin saber muy bien cómo funciona todo esto, tal vez es medio complicado. A veces el freelance está como ahí un poco. Esto también depende mucho de la modalidad de contratación que tenga la empresa. Hay empresas que te contratan como freelance y sos parte del equipo directamente y no hacen esta distinción de cuál es de adentro y cuál es de afuera, pero otros hacen esta separación y entonces el freelance queda ahí como un poco, no sé, consultor, te tengo ahí, resolveme esto, resolveme lo otro, no te involucres tanto. Entonces, bueno, también depende un poco de eso. Entonces, digo, por más que la empresa a veces no quiera contratar juniors como freelance,
tampoco sé si está bueno que te contrate como freelance siendo junior, ¿no? Es como, a veces está bueno pertenecer a la empresa en este sentido y que nos acompañen bastante más. Acá hay un montón de matices, ¿no? Hay un montón de empresas, esto que les decía, que hay un montón de empresas que te contratan como freelance, pero que en realidad sos parte, digamos, de la empresa. Entonces, digamos, es algo medio caso por caso, digamos, es el caso por caso. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿y cómo puedo hacer para conseguir clientes, no? Bueno, depende de dónde estén, hay algunas páginas que son específicas para conseguir esta modalidad de contratación. Por ejemplo, en todo lo que es Latinoamérica, Workana pareciera funcionar bastante bien. Outwise, Malt, en el caso de Europa, también funcionan bien. Por otro lado, los contactos, es muy importante que, al menos en mi caso, creo que la mayoría de los proyectos freelance que tuve fue porque alguien con quien ya había trabajado, quien había estudiado en la universidad o algo así, me contactó. Entonces, a partir de ahí surgieron esos proyectos. Entonces, los contactos son muy importantes. LinkedIn u otras plataformas de búsqueda de empleo tienen filtros para que ustedes puedan filtrar por esta modalidad de contratación. También dar a conocer sus servicios. O sea, si nadie sabe que ustedes están buscando trabajar como freelance, nadie los va a contratar. Entonces, nada, visibilizarse, mostrarse, contarle al resto que ustedes están buscando y ofreciendo este tipo de servicios. Y obviamente todo lo que es el networking, ahora que volvieron los eventos presenciales y demás, ir a conocer empresas, charlar con gente, con gerentes, con líderes y demás, ayuda mucho a conseguir estos clientes. Por último, y habiendo dicho todo esto, me gustaría invitarte a reflexionar por qué querés trabajar como freelance en caso de que quieras hacerlo. Recordá que no está atado directamente al trabajo remoto, que podés trabajar remoto aún trabajando en relación de dependencia, si es por un tema de, no sé, ser tu propio jefe, o si es por un tema de a futuro formar tu empresa. Bueno, hay distintas motivaciones para trabajar como freelance. Entonces, fíjate si realmente es lo que querés o si en realidad solamente querías trabajar remoto y pensabas que esta era una forma y en realidad hay otras formas de hacerlo. Si estás trabajando como freelance y querés o vas a empezar a hacerlo y querés empezar a recibir tu dinero desde el exterior y estás en algún país en el que se te complica recibir este dinero, te invito a que te unas a Payoneer, te crees una cuenta a través del enlace que está acá abajo y recordá que cuando recibas tus primeros $1000 vas a tener un cashback y vas a recibir dinero adicional, ¿sí? Eso es solamente si te sumás desde este link que está acá abajo, así que es ideal para recibir dinero desde el exterior. De ahí después vos podés operarlo en distintas billeteras, puedes tener billeteras en distintas monedas, en euros, en dólares, bueno, en libras, hay un montón de monedas. Puedes hacer compras, pedir tu tarjeta de crédito, así que es una muy buena solución, segura, fácil de crear, rápida para recibir tu dinero desde el exterior. Esto es todo lo que tenía para contarles. Espero que les haya servido y les haya gustado el video. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, dejen sus likes, compartan este video y nos vemos en un próximo.